Poco después, Geeta le soltó una broma a Gaurav sobre la gente a la que le gusta ir de fiesta y pagar a mujeres para divertirse. Gaurav se rió, pero se le notaba la vergüenza. Geeta, tratando de aligerar el ambiente, le dijo: «Tranquilo, no te sientas mal. Eres un adulto, al fin y al cabo, y no hay castigo por eso». Gaurav volvió a reírse, admitiendo que solo lo había hecho por diversión, y que lo había hecho con Ankit y Fanjai porque era una experiencia única. Geeta, siempre de mente abierta, le dijo: «Sí, es normal. Sois adultos, y mientras todo esté limpio, no pasa nada». Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia de la vida real que es simplemente impactante. Y esta vez, nos lleva directamente a Thanjavur, en el estado de Tamil Nadu, India. Miren, después de haber cubierto tantos casos criminales, me he dado cuenta de algo. Muchísimos conflictos empiezan con el mismo problema: un matrimonio sin hijos. En cualquier familia, cuando no hay niños, la dinámica empieza a cambiar. Con el tiempo, la gente deja de preocuparse tanto por los sentimientos del otro. Pero, ¿qué pasa cuando esto ocurre en una familia con una figura pública y respetada? Ahí es donde la cosa se descontrola por completo. Así que quédense conmigo, porque esta historia está realmente fuera de serie. Vamos a ello. Antes de meternos de lleno en esta historia, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Y si te parece interesante, compártela con tus amigos. Hagámosla viral. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. Esta es la historia de Geeta, una mujer nacida en 1975 que se convirtió en policía en 1998. Al principio, trabajó en Bayam, pero más tarde fue trasladada a la comisaría de Ramani Nagar, en Thanjavur. En 2002, se casó con Vivek, quien trabajaba en el Departamento Municipal de Deportes en Mannargudi. Juntos, llegaron a ser dueños de 2 casas en la ciudad. Ahora bien, su matrimonio no era precisamente ideal. La distancia era un problema, ambos tenían trabajos demandantes, y la mayor parte del tiempo, vivían separados. Pero bueno, con suficiente dinero, compraban boletos de avión cada semana para verse, así que parecía que lo llevaban bien. Solo había un pequeño detalle: después de más de una década juntos, seguían sin tener hijos. Geeta incluso pidió un mes de licencia para enfocarse en su relación, esperando que eso ayudara a fortalecer su matrimonio, y quién sabe, tal vez formar una familia. Pero nada cambió. Entonces, en enero de 2015, Geeta recibió un chisme que lo cambiaría todo. Un amigo de Mannargudi le contó algo que no podía creer: Vivek tenía una amante secreta. Al principio, trató de ignorarlo, pero las cosas se salieron de control. Resulta que su esposo no solo le había sido infiel, sino que estaba derrochando dinero en su amante. Incluso había vendido una de sus casas para costearle sus caprichos. Eso fue demasiado para Geeta. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras su marido despilfarraba todo lo que habían construido. Y, como buena policía, decidió investigar qué estaba pasando realmente. Lo que descubrió fue de locos. La amante no era una mujer cualquiera, sino una artista que había exprimido a Vivek hasta dejarlo seco. Pero eso no era lo peor. Poco después, Vivek comenzó a sufrir una extraña enfermedad estomacal que ningún médico podía explicar. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Después de indagar más, Geeta descubrió que todo era por magia negra. Sí, así como lo oyes. La amante había usado un hechizo para manipular a Vivek y hacerlo obedecer todos sus deseos. Decidida a salvarlo, Geeta organizó un ritual de oración e incluso trajo a un psíquico para romper la maldición. Durante 2 meses, Vivek tomó un descanso del trabajo y se quedó con Geeta y su familia en Thanjavur para recuperarse. Pero el drama estaba lejos de terminar. Las familias de ambos se metieron en la pelea y empezó el clásico juego de echar culpas. La familia de Vivek decía que todo era culpa de Geeta por no haber podido tener hijos, lo que según ellos lo llevó a buscar otra mujer. Por otro lado, la familia de Geeta acusaba a Vivek de ser un infiel sin remedio. Después de meses de tensión, en marzo de 2016 intentaron resolverlo con una mediación familiar, pero no sirvió de nada. Finalmente, la pareja decidió separarse y pedir el divorcio. Sin embargo, aquí viene lo inesperado. Después de la separación, ambos se sintieron solos y les costó encontrar nuevas parejas.
8 meses después, en noviembre de 2016, decidieron intentarlo de nuevo. Sí, volvieron a estar juntos e incluso celebraron otra boda. En diciembre, iniciaron los trámites para adoptar un hijo. Y apenas 2 meses después, en febrero de 2017, les aprobaron la adopción de una niña de 8 años. Contrataron una niñera para que la cuidara mientras Geeta seguía con su trabajo en la policía y Vivek continuaba con su vida laboral. Pero aunque la reconciliación parecía un final feliz, las cosas ya no eran como antes. Después de 15 años juntos y con más de 40 años cada uno, la relación había perdido la chispa. La distancia seguía siendo un problema, pero esta vez, a Geeta ya no le importaba tanto si Vivek tenía otra amante. Y para colmo, todo el drama anterior había desgastado la relación con sus familias. Así que, en vez de obsesionarse con su relación, Geeta decidió enfocarse en su salud. Empezó a meterse en el yoga y el fitness, y hasta contrató a una entrenadora personal llamada Maya, una chica de 33 años llena de energía y con una actitud súper positiva. Maya no solo fue su entrenadora, sino que también se convirtió en una amiga cercana. Juntas trabajaron de todo, desde la dieta hasta los horarios de sueño, y Maya incluso le ayudó a Geeta a manejar el estrés. Los domingos, si Geeta se aburría en casa, Maya la invitaba a salir de fiesta o simplemente a dar una vuelta, para que no se ahogara en la rutina del día a día. En abril del 2017, Maya le soltó de casualidad que de vez en cuando iba a unas fiestas en la cama, con grupos de hombres y mujeres, solo para darle un poco de emoción a la vida. Algo que, según ella, pasaba bastante en ciudades grandes y pueblos pequeños, sobre todo entre los que estaban en el ajo. Geeta, que nunca había escuchado de algo así fuera del cine, se sintió al instante intrigada. Tenía que saber más. Así que le empezó a hacer un montón de preguntas a Maya: cómo funcionaba eso de los juegos en grupo, cómo era el ambiente, cómo se separaba la gente después. Maya se reía y le explicaba todo, incluso bromeaba con la idea de que Geeta se uniera alguna vez. Pero Geeta, nerviosa e insegura, siempre se echaba para atrás, diciendo que le daba demasiado miedo. A Maya le parecía gracioso y se reía de lo inocente que se veía Geeta. Luego, a principios de mayo del 2017, Maya le presentó a Ajay, un tipo de 30 años que le encantaba el gym y además se dedicaba a vender proteínas para músculos. Resulta que Ajay era un asiduo de esas fiestas secretas en la cama con Maya y sus amigas. Eran muy selectivos con las invitaciones. Solo gente sana, limpia y, sobre todo, que supiera guardar secretos. Después de conocer a Ajay, la curiosidad de Geeta no hizo más que crecer. Empezó a hacer aún más preguntas, sintiéndose nerviosa pero intrigada. Se dio cuenta de que nunca había sentido esa clase de emoción, ni siquiera con su marido. Le tomó un tiempo decidirse, y hasta canceló varias veces, pero el 21 de mayo del 2017, finalmente se animó. Fue a su primera fiesta en la cama en el Hotel Sultán con otras 5 personas. Después de eso, quedó enganchada. En los siguientes 2 meses, asistió a la segunda, tercera y hasta la sexta fiesta. La vida de Geeta parecía más brillante ahora. No podía evitar sonreír cada vez que se cruzaba con alguien, aunque fuera en una conversación normal. Se dio cuenta de que, cuando su marido llegaba a casa y se ponía a hablar con ella toda la noche, ya no le molestaba. Charlaban sobre los avances de su hija, el trabajo y sus planes para el verano. Cuando Vivek se iba de la ciudad, a Geeta ya no le importaba. Pero entonces, el 22 de julio del 2017, durante un descanso en la oficina, escuchó algo interesante. Gaurav, 28, Ankit, 34, y Fanjay, 29, estaban hablando de sus, digamos, aventuras con mujeres. Sin querer, Geeta se dio cuenta de que ellos también habían estado en fiestas sexuales, incluso habían contratado a 2 acompañantes en algunas ocasiones. Ella solo sonrió para sí misma. Todos tenían sus secretos, y mientras hicieran bien su trabajo y se mantuvieran profesionales, ¿quién era ella para juzgar? Poco después, Geeta le soltó una broma a Gaurav sobre la gente a la que le gusta ir de fiesta y pagar a mujeres para divertirse. Gaurav se rió, pero se le notaba la vergüenza. Geeta, tratando de aligerar el ambiente, le dijo: «Tranquilo, no te sientas mal. Eres un adulto, al fin y al cabo, y no hay castigo por eso». Gaurav volvió a reírse, admitiendo que solo lo había hecho por diversión, y que lo había hecho con Ankit y Fanjay porque era una experiencia única. Geeta, siempre de mente abierta, le dijo:
Sí, es normal. Sois adultos, y mientras todo esté limpio, no pasa nada. Gaurav, un poco desconfiado por lo bien que Geeta parecía entenderlo, al final se atrevió a preguntar. Geeta, señora, ¿tú ya has hecho esto antes? Geeta sonrió con complicidad y, sin perder el ritmo, respondió. Con algunos chicos más jóvenes del gimnasio, sí. Sintiéndose un poco atrevida, añadió con una mirada juguetona. Podríamos intentarlo algún día. Gaurav se quedó en shock por un segundo, pero luego se rió y dijo. Si lo mantenemos en secreto. Claro. Para sorpresa de todos, Gaurav finalmente reunió el valor para enviarle un mensaje a Geeta con una propuesta un poco más directa. Le preguntó si estaría interesada en una reunión especial en la cama, como solía hacer con sus amigos Ankit y Fanjai. Lo que no esperaba era que Geeta aceptara sin dudarlo, aunque con una condición: ella sería la única mujer presente. A Gaurav le pareció perfecto. Menos gente significaba menos riesgo de que alguien hablara de más. Así fue como el primer encuentro ocurrió el 30 de agosto de 2017, en un hotel de Thanjavur. Para Geeta, la experiencia fue emocionante, incluso adictiva. Tanto así que, solo 8 días después, el 8 de septiembre, lo repitieron. En cada encuentro, Geeta se sentía más joven, más viva. Sin embargo, no todo fue diversión. El 11 de agosto, en la oficina, estalló una gran discusión. Ankit estaba molesto. Se sentía excluido, ignorado, invisible cada vez que el grupo se reunía. ¿Es por mi apariencia?, preguntó con resentimiento. Cada vez que estamos juntos, solo tienes ojos para Gaurav y Fanjai. Geeta, sorprendida, trató de calmarlo. Ni cuenta me había dado. De verdad, lo siento si te hice sentir así. Solo que, hizo una pausa, me pierdo con ellos. Pero no tiene nada que ver contigo, Ankit. No lo tomes a mal. No me vengas con excusas, Geeta, respondió él con rabia. La próxima vez, o me incluyes o te vas a enterar. Ese tono amenazante la puso nerviosa. Después, le contó todo a Gaurav. No quiero que vuelva a venir, dijo, inquieta. No soporto su actitud. Le preocupaba que, por despecho, Ankit revelara su secreto. Si hablaba, su reputación y la de todos quedaría destruida. Días después, el 21 de agosto, Ankit empezó a sospechar. Ese fin de semana, Gaurav y Fanjai supuestamente estarían ocupados, pero algo no cuadraba. No había señales de ellos. No lo habían invitado a salir, no le respondían los mensajes. Algo pasaba. Movido por la desconfianza, fue directo al hotel donde habían tenido los encuentros anteriores. Llegó a las 11 de la noche y, sin pensarlo demasiado, le preguntó a la recepcionista. ¿Hay alguna habitación reservada a nombre de Gaurav? Para su sorpresa, la recepcionista asintió. Sí, está a nombre de Gaurav y de Geeta. Llegaron a las 8. Solo ellos 3. La sangre le hirvió. Entonces, la recepcionista, sin saber nada de lo que pasaba, le lanzó la pregunta que lo descolocó aún más. ¿Y por qué no te invitaron? Ankit, intentando disimular, mintió. Tenía un evento antes, por eso llegué tarde. La recepcionista, sin dudarlo, le entregó una tarjeta de acceso. Ankit subió furioso. Cuando irrumpió en la habitación, Gaurav, Geeta y Fanjai se sobresaltaron, pensando que era un ladrón. Pero antes de que pudieran reaccionar, Ankit se lanzó contra Gaurav con rabia. Fanjai trató de detenerlo, pero él no se contuvo. Luego, volvió su furia hacia Geeta. Cuando éramos 4, ya me ignorabas. Le gritó. Y ahora te traes a estos dos sin decirme nada. Geeta intentó calmarlo, pero Ankit no quería escuchar razones. Se abalanzó sobre ella con furia. Gaurav reaccionó al instante y lo golpeó con fuerza para apartarlo. Entonces, todo se salió de control. Ankit, en un arrebato de locura, sacó un arma de su cintura y la apuntó directo a ella. Geeta apenas tuvo tiempo de reaccionar. Corrió detrás de Fanjai en un intento desesperado por protegerse, pero el disparo se escuchó antes de que pudiera hacer algo más. Fanjai cayó al suelo. Gaurav, lleno de furia, le dio una patada a Ankit, derribándolo. Geeta salió corriendo y gritando, justo cuando los oficiales entraban al hotel.
Llevaron a Fanjai al hospital de inmediato, pero ya era tarde. Murió con solo 29 años. El incidente dejó a Geeta completamente destrozada. En la comisaría, donde había trabajado por años, ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Cuando la noticia del tiroteo se esparció, sus colegas quedaron en shock. Nadie podía creerlo. Fanjai, aquel joven que había llegado desde Bayam apenas un año atrás, había perdido la vida por una imprudencia. La comunidad estaba conmocionada, y sus superiores no podían aceptar que un agente de policía, alguien que debía ser un ejemplo, hubiera permitido que su vida personal afectara su profesionalismo de esa manera. Se suponía que Geeta debía proteger a la gente, pero terminó enredada en un escándalo que llevó a la tragedia. La muerte de Fanjai, causada por sus propios amigos, dejó a todos preguntándose cómo las cosas se habían salido tanto de control. Por otro lado, Ankit no podía ocultar su frustración. Desde el principio, había sido él quien les había enseñado todo a Gaurav y Fanjai, quienes eran 5 años menores que él. Les mostró cómo moverse en ese mundo, los llevó a su primera fiesta con una prostituta, y luego fue él quien incluyó a la señora Geeta en el juego. Pero, con el tiempo, sintió que lo dejaban de lado. Cada vez que los 4 estaban juntos, toda la atención se centraba en Gaurav y Fanjai. Ankit, en cambio, se quedaba en la sombra, como un simple espectador, o peor aún, como si fuera invisible. Le dolía, y aún más cuando Geeta parecía no darse cuenta, o peor, cuando parecía que no le importaba. Tal vez era por su aspecto, su piel más morena, su falta de atractivo en comparación con los otros 2. Se suponía que todo debía ser justo, pero él nunca recibía su parte. La situación explotó cuando descubrió que Gaurav y Fanjai habían organizado otra reunión, y, una vez más, lo habían dejado fuera. Ni siquiera se habían molestado en avisarle. Cegado por la ira, fue directo al Hotel Thanjavur, y ahí se topó con la cruda realidad. Para ellos, él no era más que una opción secundaria. La traición le caló hondo. En su furia, lo único que podía pensar era en hacer pagar a Geeta. Quiso matarla. Pero cuando lo intentó, Fanjai se interpuso, evitando que sacara el arma. Después de aquella noche, la vida de Geeta cambió drásticamente. Su matrimonio con Vivek, que ya era frágil, se resquebrajó aún más. La distancia entre ellos se volvió insoportable, su intimidad se apagó por completo, y la familia de Vivek presionó para que se separaran. Ya era la segunda vez que lo pedían. Aún así, Vivek terminó perdonándola, al menos por el bien de su hijo adoptivo. Mientras tanto, Geeta, Gaurav y Ankit fueron destituidos de la policía de Ramani Nagar. El escándalo había sido demasiado grande, su reputación estaba destruida, y no había vuelta atrás. 3 meses después, en octubre de 2017, Geeta finalmente encontró la fuerza para hablar en el tribunal. Entre lágrimas, confesó sus luchas personales. Reveló que, después de casi 16 años de matrimonio sin haber podido tener hijos propios, su esposo la había engañado repetidas veces con otras mujeres, dejándola con una profunda sensación de vacío. Lo único que mantenía su matrimonio en pie era el miedo al que dirán y el compromiso con su hijo adoptivo. También contó cómo su entrenador personal la había introducido en ese mundo de fiestas y cómo, por primera vez en mucho tiempo, sintió una confianza y una frescura que había creído perdidas. Sin embargo, admitió que todo había sido un error y se disculpó públicamente. No quería que nadie siguiera sus pasos. El 25 de enero de 2018 llegó el veredicto. El Tribunal Superior Provincial de Ramani Nagar declaró a Ankit culpable de agresión, uso de un arma que resultó en la muerte de Fanjai e intento de cometer un crimen contra Geeta. Fue sentenciado a 25 años de prisión. Geeta, por su parte, fue condenada a 6 meses por mala conducta, mientras que Gaurav recibió 3 meses de cárcel. Cuando Geeta salió de prisión, Vivek la recibió en casa. A pesar de todo, la llevó junto a su hija a Mannargudi, donde él estaba destinado. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?